Entré en el granero después de la boda, todavía medio aturdido por la música y el vino, esperando nada más que silencio. En cambio, el aire ya se sentía ocupado, como si alguien hubiera estado esperando allí mucho antes de que yo llegara. Me di cuenta, demasiado tarde, de que la noche no había terminado conmigo. La historia tiene lugar en un pequeño pueblo enclavado entre olivares y colinas secas en el sur de España, donde generaciones se casan, celebran y entierran sus secretos bajo las mismas tejas desgastadas. La narradora, Lucía, regresa a la casa ancestral de su familia para la boda de su primo, una bulliciosa reunión de parientes, jamón curado y juicios murmurados tras abanicos de encaje. Aunque la celebración parece alegre, Lucía percibe una tensión no dicha que recorre la noche, especialmente alrededor de su padre, quien evita su mirada. El viejo granero, que alguna vez se usó para almacenar grano y barricas de vino, ha estado cerrado durante años, y ya nadie habla de él. Para cuando Lucía entra, el aire ya está cargado con algo que ha esperado demasiado tiempo. No noté el silencio al principio. La música apenas se había detenido, y los ecos aún se aferraban a la plaza del pueblo como el humo después de los fuegos artificiales, como si la noche no hubiera decidido soltarlo. Las cuerdas de la guitarra aún temblaban en mi mente, y el aire olía a azulejos cálidos, vino derramado y jazmín aplastado. Cuando me alejé de las luces, sentí como si todo el pueblo hubiera exhalado al unísono, dejándome solo en el silencio que dejó atrás. El confeti se pegaba a la suela de mis zapatos, ablandado por la cera derretida de las velas, y en algún lugar detrás de mí, alguien se rió, una risa suelta y cansada que solo existe después de demasiados brindis y poca sinceridad. Luego el sonido se desvaneció, tragado por el aire veraniego. Me dije a mí mismo que solo necesitaba un momento para respirar, un poco de espacio del ruido y las caras familiares, pero la verdad era más simple. Me escabullí porque ya no sabía dónde más pertenecía. Habían pasado años desde que regresé al pueblo, años desde que vi las campanas de la iglesia de cerca o escuché a mis tías susurrar detrás de sus abanicos de encaje sobre quién había ganado peso y quién había perdido el rumbo. Todo se veía igual, pero no sentía que encajara en nada de ello. Al otro lado del patio, el velo de mi prima seguía colgando de un balcón, atrapado en la luz de la linterna como un fantasma flotando en su lugar. Alguien había olvidado llevarlo adentro, pero me preguntaba si algunas cosas se dejan atrás a propósito. Mi padre estaba cerca de la fuente, fingiendo recoger botellas de vino vacías. No tenía prisa. Tampoco estaba realmente limpiando. Era el tipo de tarea que una persona elige cuando quiere parecer ocupada sin hablar. No me miró, ni una sola vez, y aunque no era nuevo, se sentía más agudo esta noche, como un cristal viejo atrapando la luz de nuevo. Una brisa cálida se movía entre los olivos, llevando el olor de cordero asado, polvo y los últimos higos del verano. Las linternas sobre el patio se mecían suavemente, estirando sombras por las paredes como bailarines cansados buscando un lugar para descansar. Por un momento, observé las sombras en lugar de las personas, el tío borracho durmiendo contra una pared, los niños acurrucados bajo las sillas de plástico como gatitos, mi tía Rosario frotándose los tobillos y murmurando que las bodas a su edad deberían terminar antes de la medianoche. Nada extraño. Nada que debería haberme apartado. Y sin embargo, caminé. Pasé por el patio sin problemas, aún cubierto con la misma tapa oxidada, y el almendro que mi madre plantó la primavera antes de desaparecer. Sus ramas habían crecido descontroladas, casi tocando el tejado ahora. Nadie lo podaba ya. No me dejé mirarlo demasiado tiempo. Algunos recuerdos se sienten como pisar hielo delgado, incluso después de años, no confías en la superficie. Cuanto más caminaba, más pequeña se volvía la música detrás de mí, hasta que no era más que un recuerdo pretendiendo ser sonido. Cuando llegué al fondo de la propiedad, las luces ya no me alcanzaban. El suelo cambió bajo mis pies, la hierba seca y quebradiza como para romperse. Un perro ladró a lo lejos, luego se detuvo como si le recordaran que se mantuviera en silencio. Fue entonces cuando vi el granero. Al principio, era solo una forma más oscura en la oscuridad, fácil de pasar por alto. El techo se hundía como lo recordaba, y la madera vieja se mezclaba con la noche. Pero había algo diferente. Un detalle que mis ojos no podían ignorar. La puerta estaba abierta. No completamente, solo lo suficiente para que una sombra pudiera salir. Durante años, esa puerta había estado cerrada tan herméticamente que las arañas construyeron autopistas ininterrumpidas a lo largo del marco.
Recordaba a mi padre cerrándola cuando era pequeña, deslizando el pestillo de metal con un sonido que ya entonces me retorcía el estómago. Nadie lo cuestionaba. En nuestra casa, había ciertos temas que no desaparecían, se borraban. Ahora la oscuridad dentro del granero parecía despierta. Viva. Como si hubiera estado esperando el momento adecuado para volver a respirar. Un recuerdo parpadeó, no invitado. La voz de mi madre elevándose en pánico, una puerta cerrándose de golpe, mi padre gritando su nombre, seguido de un silencio que duró más que cualquier sonido. Tragué con dificultad. Podría haberme ido. Debería haberme ido. Una persona normal habría regresado al calor de la casa, al turrón sobrante en la mesa, a las voces fingiendo que todo estaba bien. Pero algo en mí avanzó. No fue valentía ni curiosidad, solo un hilo tirado desde lo más profundo, y yo solo seguía donde me llevaba. La tierra crujía bajo mis pasos a medida que me acercaba. El aire se enfrió, llevando el aroma de heno viejo y algo metálico debajo de él, el tipo de olor que solo existe cuando han pasado años sin ser tocado. Mi mano flotaba cerca de la puerta, aunque no la empujé más. Ya estaba lo suficientemente abierta para que cualquier cosa pudiera salir. O entrar. Escuché, no por voces, sino por cualquier cosa viva. La noche no me dio nada. Solo el suave crujido de la madera asentándose, el zumbido distante de las chicharras y la sensación de que el aire dentro del granero ya no era indiferente. Detrás de mí, las linternas de la boda parecían pequeñas, como estrellas en un cielo diferente. Me di cuenta de cuán lejos había caminado sin quererlo, y de cuán lejos me había alejado de todos mucho antes de esta noche. Mi garganta se apretó de esa manera silenciosa que lo hace antes de las lágrimas que nunca llegan. El aire a mi alrededor no estaba frío, pero algo en él me hizo estremecer. Sin querer, susurré el nombre de mi madre. Se me escapó como un suspiro que no sabía que estaba conteniendo, como si esperara que la noche me la devolviera. Nada respondió. La puerta se movió ligeramente con el viento, abriéndose un poco más. Dentro, solo podía ver las siluetas de las cosas, herramientas viejas colgando como huesos, barriles rotos, sombras apiladas sobre sombras. Sentía que era extraño que el lugar aún oliera familiar. Algunos olores no desaparecen, incluso cuando todo lo demás lo hace. Di un paso más, lo suficientemente cerca como para sentir la oscuridad respirar contra mi piel, pero no lo suficiente como para cruzar el umbral. En algún lugar detrás de mí, la risa volvió a elevarse desde la plaza, frágil y breve. Me hizo darme cuenta de lo solo que estaba, de lo solo que siempre había estado en esta casa, incluso cuando estaba llena de gente. Me quedé allí más tiempo del que debería, sin saber si quería que el granero revelara algo o permaneciera en silencio para siempre. Eventualmente, retrocedí, no porque no fuera a entrar, sino porque sabía que volvería. La noche no había terminado conmigo. Y por primera vez, sentí una extraña certeza de que lo que esperaba dentro había estado esperándome, no por accidente, no por casualidad, sino porque algunas historias no permanecen enterradas, incluso cuando las familias hacen todo lo posible por olvidar. Antes de darme la vuelta, la puerta se movió de nuevo, solo un poco, como si me reconociera. Como si dijera, aún no. Pero pronto. Regresé al granero antes de darme cuenta de que me estaba moviendo. La boda había terminado hace horas, y el pueblo estaba dormido. Ese tipo de sueño que se siente compartido, como si todos hubieran acordado dejar de respirar al mismo tiempo. El cielo era de un tono pálido de azul, aún no era el amanecer pero tampoco era la noche, y las chicharras se habían callado, dejando solo el leve susurro de las hojas secas rozando la cerca. Caminé sin pensar, como si mis pies supieran el camino mejor que mi memoria. Cuando llegué al granero, la puerta seguía abierta, esperándome. No parecía amenazante. Solo parecía paciente, como alguien que había estado esperando mi regreso. Dentro, el aire estaba más frío que afuera, casi húmedo, como si las paredes hubieran acumulado años de silencio y lo hubieran guardado. Mis zapatos tocaron el suelo de tierra suavemente, pero el polvo se levantó de todos modos, brillando en delgados rayos de luz de luna que se filtraban por las grietas del techo. Sentí como si estuviera entrando en un lugar que me recordaba mejor de lo que yo lo recordaba a él. El olor fue lo primero que me atrapó, madera vieja, heno seco y algo metálico debajo, tenue pero imposible de ignorar. No era sangre. No era óxido. Era el olor del tiempo dejado demasiado tiempo sin testigos. Me quedé quieto por un momento, dejando que mis ojos se ajustaran. Las formas se iban formando lentamente.
Cajas rotas apiladas contra la pared, un arado oxidado apoyado como un animal exhausto, cuerdas colgando de las vigas, rígidas por el paso del tiempo. Todo aquí había sido abandonado, pero nada se sentía olvidado. Caminé más adentro del granero, mi mano rozando la madera áspera de las vigas, y el polvo se aferraba a mis dedos como ceniza. El suelo crujió bajo mis pies, pero no con fuerza, solo lo suficiente para decir que recordaba pasos. Cerca de la parte trasera, detrás de un viejo barril de vino, algo captó la luz. Un marco. Lo alcancé sin pensar, esperando un paisaje desvanecido o un santo olvidado. Pero cuando lo saqué, el aire se movió dentro de mi pecho. Era un retrato de boda. Mis padres. Más jóvenes de lo que los había visto nunca, de pie frente a la misma iglesia donde mi prima se había casado solo unas horas antes. Mi madre llevaba un vestido sencillo, con el cabello recogido con pequeñas flores blancas. Debería haber lucido feliz. Las novias se supone que deben verse felices. Pero su sonrisa estaba tensa, como un hilo tirado con demasiada fuerza. Sus ojos no estaban asustados, no exactamente, pero estaban muy abiertos de una manera que sugería que estaba escuchando algo que nadie más podía oír. Sostuve el marco con cuidado, como si pudiera romperse, no por la edad, sino por la memoria. Mi padre estaba de pie junto a ella, su mano descansando en su espalda, no con suavidad sino con posesividad, como alguien que podría aferrarse a algo que podría desaparecer. Me di cuenta entonces de que nunca había visto esta fotografía. Ni una sola vez. No había fotos de su boda en nuestra casa. Sin álbumes. Sin sonrisas enmarcadas. Solo silencio donde deberían haber estado las historias. Cuanto más miraba, más frío se sentía el aire. Mi garganta se apretó de esa manera lenta y silenciosa, como si el duelo se acercara desde la distancia. Cuando levanté el marco, el polvo llovió desde detrás de él, revelando un contorno tenue en la pared, una forma que sugería que había estado colgado allí durante años antes de que alguien lo ocultara. Rastreé el cuadrado vacío con las yemas de mis dedos. La madera de debajo estaba limpia, intocable por el tiempo, como un secreto protegido en lugar de olvidado. Entonces lo escuché. Un sonido tan suave que casi lo confundí con el aliento saliendo de mi cuerpo. Al principio, pensé que podría ser el viento deslizándose entre las tablas, pero el granero estaba demasiado quieto. El sonido volvió, lento, constante, casi humano. Respiración. No cerca, pero tampoco lejos. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, no ruidosamente, sino profundamente, como si me recordara que estaba hecho de algo frágil. Giré la cabeza hacia el rincón más alejado, donde las sombras se apilaban unas sobre otras como mantas dobladas. No podía ver movimiento, pero el aire se sentía ocupado. Susurré, ¿hay alguien ahí? Y me arrepentí de inmediato de escuchar mi propia voz en ese espacio. Sonaba demasiado pequeño, demasiado esperanzador, como un niño llamando a una habitación oscura esperando una respuesta que lo hiciera todo tener sentido. La respiración se detuvo. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba escuchando. Retrocedí lentamente, aún sosteniendo la fotografía, y el suelo se quejó bajo mis pies. El polvo se elevaba, atrapando la luz de la luna, haciendo que el aire pareciera lo suficientemente denso como para tocarlo. Mi pulso sonaba fuerte dentro de mis oídos. El granero no se sentía amenazante. Se sentía consciente, como si hubiera estado esperando a un testigo. Me forcé a respirar lentamente, como mi madre solía decirme que hiciera cuando las tormentas pasaban por el pueblo y las ventanas temblaban. El miedo es solo un visitante, susurraba ella. No le ofrezcas una silla. Pero algunos miedos no piden permiso. Se queda detrás de ti en silencio. Aprende tu nombre. Retrocedí hasta llegar a la puerta, manteniendo mis ojos en la esquina de donde había venido la respiración, medio esperando que la oscuridad se moviera. No lo hizo. Nada se movió. Pero el silencio había cambiado. Ya no era neutral. Se sentía interrumpido. Fuera, el aire estaba más cálido. El cielo se había vuelto del color de las cenizas pálidas, y un gallo cantó en algún lugar lejano, demasiado temprano incluso para los granjeros. No me di cuenta de que estaba temblando hasta que la fotografía se me resbaló ligeramente de las manos. Miré de nuevo el rostro de mi madre. La sonrisa forzada, la mirada que no estaba mirando a la cámara sino a algo más allá de ella. Algo fuera de cuadro. Algo que ella ya había anticipado. Regresé hacia la casa lentamente,
la hierba seca rozando mis tobillos, cada paso me anclaba lo suficiente como para seguir avanzando. El pueblo seguía dormido, las ventanas oscuras, las contraventanas cerradas, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración como lo había hecho el granero. Cuando llegué al patio, las linternas se habían apagado, dejando solo el tenue resplandor de la mañana extendiéndose por las piedras. Dentro de la cocina, la luz sobre el fregadero parpadeó cuando la encendí, zumbando suavemente como un viejo recuerdo que despierta a regañadientes. Coloqué la fotografía sobre la mesa y me senté, apoyando las manos planas contra la madera para estabilizarlas. La habitación olía a cenizas frías y café de ayer, familiar de una manera que me hacía doler el pecho. Debería haber dormido. Debería haberme acostado y dejar que la noche se desvaneciera. Pero en su lugar, simplemente me quedé allí, mirando la cara de mi madre, tratando de leer el miedo que nunca explicó. La casa estaba en silencio, demasiado silencio, y cada crujido se sentía como un secreto guardado moviéndose en su sueño. En algún lugar afuera, un perro comenzó a ladrar, agudo y repentino, en dirección al granero. Luego se detuvo. No gradualmente. Completamente. Como si alguien le hubiera dicho que se callara. Y en ese momento, entendí algo sin saber por qué. Lo que sea que había perturbado esta noche no había terminado conmigo. Todavía no. La cocina permaneció oscura durante mucho tiempo, como si la mañana misma dudara antes de entrar en la casa. Me senté a la mesa sin moverme, la fotografía descansando entre mis manos, sus bordes rizados frágiles por años de silencio. Fuera, la primera campana de la iglesia sonó por el pueblo, suave, distante, apenas tocando las colinas antes de desvanecerse. Era un sonido que usualmente significaba consuelo, pero en ese momento se sentía más como un recordatorio de que el tiempo seguía avanzando incluso cuando las respuestas se negaban a aparecer. Las baldosas bajo mis pies estaban frías, del tipo de frío que se filtraba lentamente hacia arriba y se asentaba dentro de los huesos. No podía dejar de mirar el rostro de mi madre en la foto. La gente siempre decía que ella era tranquila, serena incluso durante las sequías y los funerales, pero su expresión aquí sugería algo diferente, como una mujer que ya sabía algo que no podía evitar. Mi padre estaba de pie a su lado, luciendo orgulloso como los hombres cuando creen haber asegurado su futuro, pero había una ausencia en sus ojos que no podía entender. Levanté el marco y lo giré hacia la pequeña ventana donde comenzaba a reunirse la débil luz del día. Por un momento, mi propio reflejo apareció en el cristal, cansado, ensombrecido, antes de deslizarse cuando lo incliné. Fue entonces cuando noté el borde irregular. Alguien había cortado la fotografía, no de manera limpia sino con cuidadosa intención, eliminando un pedazo del momento como si borrara una persona en silencio también borrara el recuerdo. Seguí la línea irregular con mi pulgar, dándome cuenta de que quienquiera que hubiera estado al lado de mi madre alguna vez pertenecía lo suficientemente cerca como para ser peligroso. Los secretos, aprendí en ese instante, rara vez se anuncian. La mayoría están atrapados en silenciosas ediciones que nadie debería ver. Le di la vuelta al marco, sin esperar nada, pero el respaldo estaba asegurado con pequeños clavos oxidados, no lo suficiente como para impedir que alguien lo abriera, pero sí lo suficiente como para sugerir que alguien no quería que se abriera de nuevo. Deslicé la punta de un cuchillo de mantequilla debajo de uno de los clavos, haciendo palanca suavemente. El metal raspó suavemente contra la madera, el sonido demasiado agudo en el silencio. Cuando finalmente se aflojó la parte trasera, una delgada capa de pegamento seco se agrietó, y algo salió y cayó sobre la mesa, un trozo de papel amarillento doblado. Mi respiración se detuvo, no de manera dramática, sino como reacción a un cuerpo antes de que la mente entienda. El papel estaba doblado por la mitad, desgastado y delicado. Lo destopo lentamente. La escritura en el interior era pequeña y cuidadosa, escrita con tinta marrón desvaída. No fue un accidente. Recuerda lo que escuchaste. No fue un accidente. Recuerda lo que escuchaste. No había firma, ni fecha, solo esas dos líneas, solas como un susurro atrapado durante décadas. Me recosté, la silla raspando los azulejos, tratando de entender a qué accidente se refería la nota y qué recuerdo se suponía que debía llevar. Mi mente no ofrecía imágenes, solo una leve sensación, como si estuviera al borde de algo olvidado a propósito. Los pasos suavizaron el aire del pasillo. Repliqué la nota y la deslicé debajo de la fotografía justo cuando mi tía Elena apareció en la puerta. Llevaba su habitual cardigan, con el cabello entrecano recogido en una trenza suelta.
Parecía sorprendida al encontrarme despierto, pero no lo suficiente como para comentarlo. Sin preguntar, se acercó a la estufa y encendió el quemador. La llama chisporroteó 2 veces antes de prenderse. El tenue olor a gas se mezclaba con la dulzura del pan rancio. No miró directamente la fotografía al principio, pero pude ver que la había visto. «Deberías dormir», dijo en voz baja, manteniendo el tono bajo para que el resto de la casa no se perturbara. «El día será largo». Observé sus movimientos, la firmeza de ellos, la tensión en sus hombros. Cuando la tetera comenzó a zumbar, finalmente se volvió hacia la mesa. En el momento en que sus ojos se posaron en la fotografía, su rostro cambió, no drásticamente, pero de una manera que eliminó todo rastro de suavidad. Se sentó frente a mí, con las manos descansando alrededor de una taza vacía. Durante un largo momento, no habló. El silencio entre nosotros no estaba vacío. Se sentía como estar de pie en lados opuestos de una puerta cerrada, ambos conscientes del pomo pero reacios a girarlo. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó ella. Su voz no estaba enojada, solo cautelosa. «En el granero», respondí. Elena bajo la mirada, exhalando lentamente. Esa foto no debería haber estado allí. Quería preguntar por qué, pero la pregunta se sentía demasiado grande para la habitación. Ella continuó hablando, su tono tranquilo pero firme. «Tu madre nunca le gustó guardar recuerdos de ese día. No era una celebración para ella, no de la manera en que se supone que deben ser las bodas». Tragué, con la boca de repente seca. «¿Qué pasó?». Ella sacudió la cabeza, no en señal de rechazo, sino deteniéndose al borde de algo no dicho. «Algunas historias no nos pertenecen», murmuró. «Y algunas verdades solo despiertan cuando las perturba». Sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento, firmes, inescrutables, pero no crueles. «Deberías dejar el granero en paz». La tetera finalmente silbó, aguda y repentinamente, rompiendo cualquier hilo delgado que conectara la conversación. Se levantó, vertiendo agua caliente en su taza, y la conversación se disolvió tan silenciosamente como había comenzado. Pero noté el ligero temblor en sus manos mientras removía con la cuchara, un temblor que intentó ocultar dándome la espalda. Miré la fotografía de nuevo, hacia la esquina faltante y la nota doblada que ahora estaba oculta debajo de ella. La casa ya no parecía estar despertando, se sentía suspendida, atrapada entre el recuerdo y algo más oscuro. Fuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar de nuevo, una tras otra, marcando el comienzo de la mañana para el pueblo. Pero para mí, algo ya había comenzado mucho antes de que llegara el sol, algo que se negaba a volver a dormir. Mientras trazaba el borde rasgado de la fotografía con mi pulgar, un solo pensamiento se instaló dentro de mí con la lenta y pesada certeza del polvo encontrando su lugar. Quienquiera que hubiera sido recortado de esa imagen no se había ido. Solo habían estado esperando. La mañana llegó en silencio, de esas que no se apresuran a entrar en la casa, sino que primero se detienen afuera, probando el aire antes de cruzar el umbral. Me desperté con el aroma del pan tostado frotado con tomate y el leve amargor del café con leche flotando por el pasillo. Los pisos estaban frescos bajo mis pies, tal como lo habían estado cuando era niño, cuando las mañanas de verano aún significaban seguridad y no preguntas esperando ser respondidas. En el comedor, la larga mesa de madera ya estaba puesta, su superficie desgastada por décadas de codos, manos en oración y discusiones que nadie se atrevía a terminar. Mi tía se movía lentamente entre la estufa y la encimera, sus zapatillas rozando los azulejos como suaves susurros. La luz que entraba por la ventana era pálida y difusa, filtrada a través de las cortinas de encaje que mi abuela cosió antes de que yo naciera. Hacía que la habitación pareciera suspendida en polvo y memoria, como si el tiempo se hubiera detenido para observarnos. Por un momento, nada parecía inusual, solo una mañana ordinaria después de una boda, donde los parientes cansados aliviaban silenciosamente los dolores de cabeza y fingían que la alegría no se había desvanecido en los bordes durante la noche. Mi padre se sentó en el extremo más alejado de la mesa, todavía con la misma camisa de la celebración, aunque se la había abotonado hasta el cuello, como si la formalidad pudiera crear distancia. Sus ojos permanecieron fijos en el plato frente a él, en la rebanada de pan que no había tocado. Sus manos temblaron ligeramente mientras destapaba la botella de aceite de oliva, el movimiento lo suficientemente pequeño como para negarlo pero demasiado notable como para ignorarlo. Un suave tintineo resonó cuando la botella tocó el borde del plato. Trató de estabilizarlo,
ofreciendo una breve y tensa sonrisa a nadie en particular, un intento de fingir que nada dentro de él estaba cambiando. Los demás parecían no darse cuenta, o tal vez se dieron cuenta demasiado bien y optaron por el silencio en su lugar. El nuevo esposo de mi prima se sentó en el lado opuesto, luchando por mantenerse despierto, con el cabello aún oliendo débilmente a vino y velas apagadas. Alguien se rió débilmente de un chiste que se desmoronó antes de llegar al final de la mesa. Toda la habitación se sentía tensa, como una sábana estirada demasiado sobre un colchón, lista para rasgarse con un movimiento más descuidado. Tomé asiento lentamente, las patas de la silla raspando el suelo con un sonido que parecía más fuerte de lo que debería. Nadie levantó la vista. El único ruido provenía de la pequeña radio en la barra, que reproducía una antigua canción de copla sobre el amor que se va sin previo aviso. Mi tía colocó una taza de café frente a mí, sus ojos encontraron los míos por un momento, lo suficiente para reconocer que ambos estábamos despiertos de maneras en las que los demás no lo estaban. Fuera, los gallos llamaban desde campos lejanos, sus gritos absorbidos por los olivos que rodeaban la propiedad como guardianes vigilantes. Revolví mi café aunque no era necesario, observando cómo la pequeña espiral se formaba y desaparecía. El vapor se elevaba lentamente, enroscándose en el aire antes de disolverse. Todo en la casa parecía estar suspendido entre la presencia y la desaparición. Me di cuenta entonces de lo familiar que era este silencio, no pacífico, sino ensayado. Recordé tener 9 años, sentado en la misma mesa cuando mi madre aún vivía aquí. En aquel entonces, el silencio no era la ausencia de conversación, sino un mensaje transmitido entre adultos con la precisión de una reliquia familiar. Mi madre ponía su mano sobre la mesa, con los dedos extendidos, mientras mi padre mantenía la vista en el pan, cortándolo demasiado despacio. El aire se espesaba de la misma manera que ahora, y aunque era un niño, entendía que el silencio en esta casa nunca estaba vacío. Era un contenedor, guardando lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Esa mañana, el sentimiento regresó con tal claridad que casi extendí la mano hacia la silla de mi madre, esperando que apareciera y levantara el peso con una media sonrisa y un plato de naranjas. Mi padre finalmente rompió un trozo de pan, aunque su apetito no siguió el gesto. El aceite de oliva se acumulaba en el centro de su plato, intacto. Sus hombros parecían más pequeños de lo que recordaba, como si la noche los hubiera presionado hacia adentro. Cuando habló, su voz sonó rasposa en los bordes. ¿Dormiste?, preguntó, aunque su mirada nunca se levantó de la mesa. Le dije que había descansado lo suficiente, lo cual no era cierto, pero la honestidad parecía una cosa frágil para poner entre nosotros tan temprano en el día. Asintió una vez, lentamente, como si estuviera reconociendo un veredicto en lugar de una respuesta. Una gota de aceite se deslizó de su pulgar y cayó sobre el mantel, extendiéndose silenciosamente por la tela. Esperé unos momentos más antes de mencionar el granero. La palabra salió de mi boca suavemente, casi con delicadeza, pero el efecto fue instantáneo. Las sillas dejaron de moverse. Los cubiertos se congelaron. Incluso la radio parecía bajar su volumen, como si la casa misma se negara a competir con lo que venía después. Mi tía se detuvo a mitad de paso, sosteniendo una bandeja de frutas en rodajas que de repente se sentía demasiado pesada para sus manos. La postura de mi padre se endureció, los músculos de su mandíbula se tensaron antes de que finalmente tragara. Pasó un largo segundo en el que nadie inhaló. Luego, mi tío se aclaró la garganta, fuerte y demasiado ensayado, como un actor que olvida sus líneas y trata de recuperarse. Comenzó a hablar sobre la cosecha de uvas, aunque el tema parecía fuera de lugar frente al peso que se respiraba en la habitación. Describió las vides, el clima, la cosecha esperada, como si el futuro del vino pudiera distraernos del pasado sellado tras puertas de madera. Nadie respondió, ni siquiera por cortesía. La conversación flotó por un momento antes de caer en picado, como un globo perdiendo aire. Mi prima miró hacia abajo, fingiendo untar mantequilla en un pan que ya había untado. El olor a tomates y aceite de oliva caliente llenaba la habitación, pero la comida se sentía lejana, como algo que pertenecía a otro hogar por completo. Me di cuenta entonces de que el silencio no era accidental aquí, era heredado. Transmitido como los platos de cerámica que solo usábamos los domingos, o las pesadas mantas de lana guardadas en cofres de cedro. Cada generación aprendió dónde no mirar, qué preguntas evitar y cómo mantener la cara seria mientras algo dentro de ellos se deshacía en silencio. Tomé una respiración lenta, dejando que el sabor del café se asentara en mi lengua.
La luz de la mañana se volvió más brillante, llenando la habitación con un resplandor que se sentía casi intrusivo. Las manos de mi padre finalmente se quedaron quietas, reposando planas sobre la mesa. Nadie preguntó por qué había ido al granero. Nadie preguntó qué había encontrado. No necesitaban hacerlo. El miedo en la habitación no era por lo que había visto, sino por lo que podría ver a continuación. Sentía la verdad al acecho, justo fuera de mi alcance, como el aroma de la lluvia antes de que llegue una tormenta. Fuera, las ramas de olivo se movían con el viento, sus hojas brillando bajo el sol naciente. El día continuó como si nada hubiera pasado, pero algo ya había cambiado. Y por primera vez, entendí que el silencio en esta casa no estaba destinado a proteger el pasado. Estaba destinado a proteger a los vivos de lo que recordar podría hacer. El sol de la tarde se derramaba por la ventana de mi antigua habitación, suave y dorado, iluminando los motes de polvo que flotaban en el aire como pequeños fantasmas. Todo era familiar, pero se sentía extraño de la manera en que siempre se sienten los recuerdos cuando se revisitan después de mucho tiempo. Mi cómoda, la que le había suplicado a mi padre que no reemplazara cuando era niña, estaba contra la pared lejana, su superficie arañada con las iniciales de primos que habían ido y venido. La madera olía débilmente a cedro y a cera vieja, reconfortante pero matizada con la leve amargura de años olvidados. Pasé mis dedos sobre la superficie lisa, siguiendo los lugares donde una vez había tallado mi nombre en secreto, y sentí el pulso silencioso de la casa bajo mi toque. Había una quietud aquí que se sentía viva, como si las paredes mismas estuvieran esperando para hablar. Abrí los primeros cajones con facilidad, cada uno revelando una colección de reliquias de la infancia. Cintas, pequeños juguetes, fotografías de vacaciones que apenas recordaba. Nada parecía amenazante, nada inusual, y sin embargo el aire parecía espesar con cada movimiento. Cuando llegué al último cajón, dudé. Siempre había sido más difícil de abrir, pero asumí que era el mecanismo, viejo y rígido por años de desuso. Tiré, y se negó. De nuevo, lo intenté, esta vez presionando mi peso sobre él. La madera gemía, reacia, pero cedió un poco. El polvo salió de los bordes, y el tenue olor a papel viejo y cedro se elevó para encontrarme. Luego, con un último tirón, se deslizó abriéndose, revelando su secreto. Dentro había una pila de cartas, atadas con una cinta azul descolorida que olía a naftalina y tiempo. Mis manos temblaban ligeramente mientras desataba el paquete. Cada sobre estaba dirigido a mí, aunque con matasellos de pueblos de España que nunca había visitado. La caligrafía era inconfundiblemente la de mi madre, cuidadosa, fluida, deliberada, y mi pecho se apretó al reconocer su voz en los bucles y curvas de cada palabra. Las cartas estaban fechadas en los años que había pasado tratando de entender por qué se fue, y cada una terminaba abruptamente, como si alguien le hubiera arrancado la hoja de la mano. Una sola frase se repetía en algunas de ellas: el granero. El lugar donde todo cambió. Incluso verlo escrito me erizaba los pelos de los brazos. Tomé la primera carta y la desdoblé lentamente. Sus palabras se derramaron por la página como susurros destinados solo a mí. Hablaba de confusión y miedo, de intentar proteger a alguien que amaba mientras se sentía atrapada en un hogar que no podía perdonar ni entender. Su voz era tierna, frágil, pero había un matiz de urgencia que atravesaba los suaves bucles de su escritura. Seguí las líneas con mis dedos como si tocarlas pudiera traerla de vuelta a la habitación. Casi podía escuchar su respiración en el papel, como cuando se elevaba en mi hogar de la infancia cuando ella leía historias en voz alta por la noche. No había ira en las cartas, solo una desesperación silenciosa. Un sobre estaba rasgado en la parte superior, el sello roto. El papel dentro era aún más frágil, casi translúcido. Mi madre escribió sobre el granero, llamándolo un lugar de sombras y secretos. Ella advirtió que algunas cosas, una vez perturbadas, nunca podrían volver al silencio. Sus palabras temblaban en la página, la tinta manchada en lugares donde quizás habían caído lágrimas. Me pidió que recordara lo que vi, pero también que olvidara lo que no podía soportar. Apreté la carta contra mi pecho, inhalando el tenue aroma de su perfume que había perdurado a lo largo de los años en las fibras del papel, un rastro de ella que el tiempo no podía borrar. Continué revisando la pila, cada sobre revelando fragmentos de una vida que nunca había vivido junto a ella. Escribía sobre pueblos que nunca había visitado, amigos que nunca había conocido, decisiones tomadas en una desesperación silenciosa y un anhelo de proteger a alguien que amaba. Una carta hablaba directamente de Marisol,
la joven que había desaparecido años antes, y aludía a eventos que nadie había discutido jamás. Mis manos temblaban de ira y tristeza. ¿Cómo me habían ocultado estas cartas? ¿Quién había decidido que era demasiado joven para saberlo? Y, sin embargo, había amor en cada palabra, una persistencia silenciosa que se entrelazaba en cada fragmento de su escritura. Era como si hubiera construido un puente para mí, palabra por palabra, a través del abismo que había dejado su ausencia. Mientras leía, la casa parecía contener la respiración. El tic-tac del reloj en el pasillo se hacía más fuerte, cada segundo un recordatorio de que el tiempo no se había detenido por los secretos que había ocultado. Las sombras en las paredes se movían a medida que el sol se desplazaba por el cielo, bañando la habitación con una luz que hacía que las letras se sintieran casi sagradas. Podía escuchar el suave susurro de las hojas afuera y el lejano canto de un gallo, pero dentro solo existía el tenue rasguño de mi pluma trazando las palabras en mi mente. Entendí, en ese momento de silencio, que mi madre había intentado protegernos a todos, aunque el costo fuera insoportable. Las cartas eran su confesión, su súplica y su advertencia, todo en un frágil paquete. Doblé la primera carta con cuidado y la dejé a un lado, sacando la siguiente de la pila. Cada página revelaba nuevos destellos de su vida, momentos de alegría, fugaces y ocultos, y momentos de desesperación que la habían obligado a tomar decisiones que nadie en la familia se había atrevido a cuestionar. Una carta mencionaba un nombre que nunca había escuchado en voz alta, pronunciado suavemente en la página como si fuera una oración: Marisol. Mi pecho se apretó al reconocerlo. Este era el granero que mi madre temía, el lugar que había tragado más que heno y barriles. Ella lo había llamado un lugar donde todo cambiaba. Y ahora, décadas después, las cartas me habían encontrado, llevando el peso de su ausencia y las vidas entrelazadas en ella. Finalmente, volví a colocar las cartas en el cajón y lo cerré lentamente, como si sellara una tumba. La cinta azul permaneció en mi mano, un pequeño símbolo de su presencia, atada con cuidado, esperando que regresara a ella. Cerré el cajón con firmeza y sentí que la madera resistía ligeramente, reacia a ocultar sus secretos una vez más. Me di cuenta de que las cartas no eran solo sobre el pasado, eran una convocatoria, una insistencia de que entendiera antes de avanzar. La casa, con sus suelos desgastados y sombras cambiantes, parecía suspirar mientras yo permanecía de pie, como si reconociera que la historia había comenzado a desarrollarse. Fuera, el viento movía los olivos, sus ramas raspando suavemente contra las ventanas como dedos buscando un recuerdo. Me senté al borde de mi cama y sostuve la cinta, imaginando a mi madre escribiendo cada línea, imaginando su voz hablándome a través de los años. Sus palabras habían cruzado el tiempo, llevando no solo su miedo, sino también su esperanza de que yo conociera la verdad. Y en esa habitación silenciosa, con la luz del sol filtrándose por las tablas del suelo, entendí que el granero, las cartas y las sombras de los secretos de nuestra familia ya no estaban dormidos. Estaban esperando. Esperando a que diera un paso adelante, a descubrir lo que había estado oculto y a ver finalmente el lugar donde todo había cambiado. Aún no entendía el peso completo de lo que estaba a punto de descubrir, pero sabía que no me dejaría apartar. El olivar se extendía más allá del borde de la casa, un enredo de hojas verde plateado y troncos torcidos proyectando largas sombras bajo el sol de la tarde. El aire olía a tierra seca, piedra cálida y el leve amargor de las aceitunas aún no listas para la cosecha. Caminé lentamente entre los árboles, dejando que mis dedos rozaran la corteza áspera como si pudiera anclarme, recordarme que algunas cosas permanecían firmes incluso cuando todo lo demás había cambiado. El viento susurraba entre las hojas, llevando el tenue murmullo de las chicharras y el lejano repique de las campanas de la iglesia, pero se sentía diferente aquí, más cercano, como si el bosque mismo estuviera escuchando, esperando que alguien lo notara. Necesitaba espacio, aire, cualquier cosa que me separara de la casa y el peso de las cartas. Sin embargo, el bosque se sentía vivo de una manera que me oprimía, guardando secretos justo fuera de mi alcance. Fue entonces cuando lo noté. Estaba apoyado contra una pared de piedra al borde de la propiedad, alto e inmóvil, casi fundiéndose con la sombra. Su presencia me sorprendió, aunque su postura sugería paciencia más que amenaza. No había visto a nadie llegar, y sin embargo él había estado allí el tiempo suficiente para convertirse en parte del tranquilo ritmo del bosque, como una sombra extendida sobre la tierra iluminada por el sol. Su ropa era sencilla, de trabajo, con polvo aferrado a los bordes de sus pantalones y mangas.
Sus manos descansaban ligeramente contra la piedra, los nudillos pálidos contra la superficie desgastada. Por un momento, consideré dar la vuelta, caminar hacia la casa, fingiendo que no lo había visto. Pero algo en la forma en que esperaba, la calma en sus ojos, me mantuvo en su lugar. Él habló primero, aunque no le había hecho una pregunta. Lucía, dijo, y el sonido de mi nombre en su voz se sintió extraño, íntimo, casi familiar. Su acento era local, suave, como la cadencia de alguien que ha pasado toda su vida entre las colinas, pero su tono tenía peso, como si hubiera vivido con un conocimiento demasiado pesado para hablarlo fácilmente. No esperaba verte aquí. Parpadeé, sorprendida de que supiera mi nombre. Quería preguntar cómo, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. El bosque se sintió de repente más pequeño, el aire más cálido, como si el sol se hubiera movido para enfocarlo solo a él. No sonrió, realmente. Pero había una bondad en sus ojos, del tipo que te hace creer que alguien puede llevar verdades sin romperse. Me llamo Julián, dijo, finalmente ofreciendo un pequeño asentimiento. Soy el hijo del ciudadano. Acabo de regresar al pueblo. No era necesario que él explicara más, pero quería preguntar sobre el cuidador, sobre el granero, sobre cada pieza de pasado que había descubierto en los últimos días. En cambio, dejé que el silencio se alargara, sintiendo la textura áspera de la corteza bajo mis dedos y el suelo rugoso bajo mis zapatos. El viento llevaba el tenue aroma de hierbas y hierba seca, y noté el zumbido distante del pueblo detrás de las colinas. Todo se sentía suspendido en este momento, como el aire aguanta la respiración antes de una tormenta. Se movió ligeramente, inclinando la cabeza hacia el bosque. Tu madre, dijo suavemente. No se fue por elección. Me quedé paralizada, las palabras atrapadas en mi pecho como un pájaro contra las costillas. No explicó más. Quería exigir respuestas, pero la forma en que lo dijo sugería que algunas cosas deben entenderse lentamente, o se fracturarían. Mi mente corría, llenando los vacíos que no estaba listo para ver. Mi madre, las cartas, el granero, la mujer desaparecida, todo lo que había intentado contener dentro de mis pensamientos de repente surgió al presente como el viento que corre entre los árboles. Tragué con dificultad, sin saber si era valor o miedo lo que me mantenía en pie. ¿Quién eres? Finalmente, sir. ¿Cómo sabes? Levantó una mano, callándome. Solo sé lo que me dijeron, dijo. Su voz era calmada, casi suave, pero había un filo en ella, como el peso de la verdad presionado en su pecho durante años. El cuidador, mi padre, me dijo cosas antes de morir. Cosas que tu padre nunca haría. Sobre una joven que vivía aquí, Marisol. ¿Y tu madre? Se detuvo, dejando que el bosque absorbiera las palabras, dejándolas asentarse como el polvo en la luz del sol. Intentó protegerla. Sus ojos buscaron los míos, como si midieran cuánto podía soportar. Quería hablar, exigir que me explicara todo, pero los nombres en sí mismos llevaban tanto que apenas podía respirar. Marisol. El nombre se sentía pesado en mi lengua, extraño pero familiar. Recordé las cartas, las pistas, las referencias susurradas que había descubierto en el cajón. Mi pecho dolía con el reconocimiento, una extraña combinación de tristeza, ira y anhelo. Julián no necesitaba continuar. Su sola presencia confirmaba lo que había temido creer. El pasado ya no estaba enterrado. Había estado esperándome, al igual que el granero. Mi madre, Marisol, mi padre, todo entrelazado en un patrón que casi podía ver pero que aún no podía desenredar. El bosque lo guardaba todo, en las raíces retorcidas, las hojas plateadas, el suelo presionado bajo mis pies. Estaba lleno de secretos, y había elegido este momento para que salieran a la luz. Antes de que pudiera hablar de nuevo, el viento cambió, llevando el leve retumbar del trueno sobre las colinas. Nubes oscuras se deslizaron por el cielo, cubriendo la luz del sol en parches. Los ojos de Julián siguieron el horizonte. Está viniendo, murmuró. La tormenta siempre llega después de que la verdad comienza a moverse. Sus palabras no eran metafóricas. Se sentían literales, como si el clima mismo estuviera esperando el momento adecuado para unirse a la historia. Me estremecí, aunque el aire estaba cálido, el tipo de estremecimiento que proviene de la anticipación más que del frío. Quería preguntarle todo de una vez, exigir respuestas en palabras, pero el miedo y el respeto me hicieron dudar. Ya había aprendido que algunas verdades deben revelarse lentamente.
Cuando finalmente di un paso adelante, él ya no estaba. No con prisa, no como si hubiera corrido, sino simplemente desapareció por el sendero de tierra que conducía hacia las colinas vecinas, dejando solo la tenue impresión de huellas en el suelo seco y el aroma de hierbas flotando en el aire. Parpadeé, sin estar seguro de si alguna vez había estado allí. El olivar estaba en calma, pero se sentía diferente. Los olivos parecían más altos, las sombras más profundas, y el suelo bajo mis pies zumbaba con algo que no podía nombrar. Las cartas de mi madre, la fotografía, el granero, no eran las únicas cosas que se movían. Alguien más había regresado también, y solo había tenido un vistazo de la historia antes de que se desvaneciera en la sombra. Me quedé en el bosque mucho después de que él desapareció, dejando que el viento y la luz cambiante me llevaran de vuelta al borde de la propiedad. Las ramas susurraban sobre mí, sus hojas rozándose entre sí como viejos amigos intercambiando secretos. Pensé en mi madre, Marisol, en mi padre y en el cuidador, cada uno atrapado en la telaraña del pasado, cada uno dejando huellas que me habían guiado hasta aquí. La tormenta se acercaba, un rugido distante que hacía que el pueblo detrás de las colinas se sintiera frágil y pequeño. Me di cuenta entonces de que el pasado ya no estaba dormido. Había comenzado a moverse, y ahora yo era parte de su camino, quisiera o no. Mientras las primeras gotas de lluvia caían suavemente sobre las hojas, me volví hacia la casa. Las cartas y la fotografía aún me esperaban, y entendí que el olivar había ofrecido más que espacio, había ofrecido orientación. Las palabras de Julián resonaban en mi mente, ella intentó protegerla. Aún no entendía todas las capas, todas las decisiones, todos los silencios que habían moldeado a las personas que amaba. Pero sabía una cosa con certeza, el pasado no me dejaría marchar esta vez. No con el granero, las cartas y el bosque presionándome, esperando el momento en que estuviera listo para descubrirlo todo. La tormenta llegó en silencio al principio, un retumbar distante rodando por las colinas antes de que el cielo se abriera, dejando caer la lluvia en suaves y desiguales cortinas. La casa tembló bajo su peso, las tejas del techo crujían como si se quejaran de la repentina intrusión. Dentro, todo se sentía más pequeño, las habitaciones se apretaban más, los rincones que antes eran seguros ahora estaban en sombras e insondables. Bajé por los escalones de piedra hacia el sótano, mis pasos resonando suavemente contra las paredes, cada crujido un recordatorio de que la casa misma estaba viva, guardando recuerdos en sus huesos. El olor a tierra húmeda subía mientras descendía, mezclándose con el tenue aroma a moho y madera vieja, haciendo que el aire se sintiera denso y pesado con historia. Me detuve a mitad de camino, dejando que el sonido de la lluvia afuera y el zumbido distante del pueblo se asentaran a mi alrededor, consciente de que esta parte de la casa había visto más de lo que cualquiera jamás había hablado en voz alta. El sótano era un lugar de pequeñas cosas. Frascos de aceitunas en conserva, pilas de cajas de madera, atados de cuerda y el tenue aroma de viejos barriles de vino. El agua goteaba rítmicamente del techo, pequeños chorros que hacían que el suelo bajo mis pies brillara. Mi mano rozó las ásperas paredes de piedra mientras me movía, siguiendo las grietas y fisuras que se habían profundizado a lo largo de las décadas. Y entonces las vi, arañazos, superficiales al principio, pero deliberados, grabados en la piedra cerca de la base. Mi corazón se apretó. Eran iniciales, talladas con el tiempo, cada marca superpuesta a la anterior, las fechas siguiendo como un libro de memoria silencioso. Un conjunto pertenecía inconfundiblemente a mi madre. La fecha más reciente era el año en que desapareció. Extendí la mano, tocando las marcas, mis dedos siguiendo las hendiduras como si esperara absorber algún fragmento de lo que había sucedido. La piedra estaba fría bajo mi piel, pero vibraba débilmente, como si la casa misma estuviera reconociendo mi presencia. Me agaché más cerca, examinando cada línea, cada curva, tratando de entender la historia que contaban. También había otras iniciales, desvanecidas, algunas casi borradas por el tiempo. Pertenecían a personas que no conocía, o quizás habían sido olvidadas deliberadamente. Cuanto más miraba, más entendía, las paredes recordaban lo que los vivos intentaban ignorar. Años de argumentos susurrados, confesiones fugaces y decisiones tomadas por miedo habían sido grabados aquí, preservados en piedra mientras todos afuera continuaban como si nada hubiera ocurrido. Presioné mi palma contra las tallas, sintiendo el peso de las décadas asentarse en mi piel, y por un momento pude imaginar las manos que las hicieron, jóvenes, temblorosas,
culpables o desesperadas, marcando su presencia como una oración o una advertencia. Una leve corriente de aire movió el ambiente, y las sombras en los rincones se intensificaron. El sótano olía ahora no solo a piedra y agua, sino a vidas pasadas, como si la lluvia las hubiera sacado de espacios ocultos. Mis dedos se detuvieron en las iniciales, y casi podía escuchar susurros bajo el goteo del agua, fragmentos de conversaciones que nunca habían sido destinadas a mí pero que ahora eran imposibles de ignorar. La realización se asentó lentamente. Mi madre había dejado algo atrás, un rastro escrito en líneas sutiles que solo alguien prestando atención podría ver. Y sin embargo, el rastro estaba incompleto. Había vacíos, piezas faltantes, preguntas grabadas entre los rasguños que aún no podía responder. La casa había guardado bien sus secretos, impidiendo que los vivos los comprendieran durante décadas. Me puse de pie y me moví más a lo largo de la pared, siguiendo los rasguños hasta que me llevaron a una esquina donde las piedras parecían más desgastadas. Aquí, las marcas eran más frescas, las hendiduras más profundas, como si alguien hubiera regresado años después para añadir una nota final. La seguí con los dedos, reconociendo una mano que no era la de mi madre pero que estaba conectada a ella de alguna manera que aún no podía definir. La lluvia afuera caía más fuerte, golpeando contra la pequeña ventana como un suave tamborileo. El sonido me recordó la noche en que descubrí el granero por primera vez, la noche en que todo había comenzado a agitarse bajo la superficie de nuestra familia. El tiempo parecía colapsar, el pasado empujando hacia adelante a través de la piedra, las cartas y la fotografía, exigiendo ser visto. Las paredes en sí mismas parecían tener un ritmo, la forma en que se contraían y expandían con la humedad, la manera en que las sombras se movían y alargaban. Sentí como si estuviera leyendo un diario escrito en piedra, uno que pertenecía a todos y a nadie al mismo tiempo. Aquí había culpa, sí, pero también protección, actos de cuidado ocultos bajo capas de secreto. Me di cuenta entonces de que el granero, las cartas e incluso el bosque afuera no eran lugares aislados de memoria. Toda la casa había sido parte de la historia, cada viga, cada grieta un testigo de lo que había sucedido. Mi pecho se apretó al pensarlo. Si la casa pudiera hablar, ¿qué me diría? ¿Perdonaría a mi padre, a mi madre, a la desaparecida Marisol? ¿O simplemente revelaría el peso que todos habíamos llevado en silencio, pasándolo como una herencia? Me arrodillé una vez más, pasando mis dedos por un conjunto más profundo de iniciales que incluía una fecha que reconocía, el año en que Marisol desapareció. Mi mente volvió a las cartas, a las palabras de Julián en el bosque, a la fotografía que había encontrado escondida detrás del barril. Todo estaba conectado, pero nada ofrecía claridad. Podía sentir la historia presionando contra mí, insistiendo en ser revelada, y mi propia presencia parecía hacer que las paredes respiraran a mi alrededor. Albergaban recuerdos, sí, pero también exigían reconocimiento. Presioné ligeramente mi frente contra la fría piedra, sintiendo un pulso bajo mis dedos que era más que humedad o sombra. Era el pulso de la historia, de decisiones demasiado pesadas para olvidar, de silencios que casi habían ahogado a generaciones. La tormenta afuera comenzó a disminuir, la lluvia se convirtió en una suave llovizna, dejando el patio resbaladizo con agua. Los olivos se mecían suavemente, sus hojas brillando bajo la tenue luz que se filtraba a través de las nubes. Me quedé de pie, respirando hondo, y me alejé de las paredes. Las marcas, las iniciales, las fechas talladas, no eran solo marcas del pasado, sino un mapa para que yo siguiera. Una guía para entender lo que había estado oculto y por qué. Me di cuenta de que si quería descubrir toda la verdad sobre el granero, sobre Marisol, sobre mi madre, tendría que enfrentar la casa, enfrentar a mi padre, enfrentar las decisiones que nos habían moldeado a todos. El peso de la historia no estaba solo en el descubrimiento, sino en el valor de enfrentarlo. Mientras subía los escalones de regreso al piso principal, mis zapatos resonando suavemente en la piedra, sentí como la casa se movía a mi alrededor, no amenazante, no protectora, simplemente presente. Las paredes recordaban todo, y yo ya no era un observador pasivo. En algún lugar de las sombras de la casa familiar, en el granero, en el bosque, la historia continuaba, esperando que yo me adentrara por completo en ella. Llegué a la cocina justo cuando el sol atravesaba una capa delgada de nubes, esparciendo luz sobre la mesa de madera. Y entendí algo que no me había permitido antes. La verdad estaba en la casa, en las paredes, en las cosas que habían quedado atrás. Siempre había estado aquí. Solo necesitaba estar listo para verlo.
La cocina estaba tenue esa noche, iluminada solo por la luz que se desvanecía al deslizarse por la pequeña ventana y el suave resplandor amarillo de una sola bombilla sobre la estufa. Las sombras se acumulaban en las esquinas, deformando la habitación en formas que parecían estar vivas, casi esperando. Mi padre estaba de pie cerca del mostrador, limpiando los últimos platos del almuerzo. Sus movimientos eran deliberados, cuidadosos, pero sus hombros se hundían bajo un peso que nunca antes había notado. El silencio entre nosotros era denso, lleno del eco de preguntas que aún no me había atrevido a pronunciar en voz alta. La casa olía débilmente a ajo y aceite de oliva, el aroma familiar de comidas cocinadas durante décadas, reconfortante pero teñido de inquietud. Había pasado el día vagando entre cartas, el granero y el olivar, y ahora todo se había reunido aquí, presionando contra mí en el silencio. Vacilé antes de hablar, las palabras atascadas en algún lugar entre el miedo y la determinación. Padre. Empecé suavemente, tanteando el ambiente. Sus manos se congelaron en medio del movimiento, la esponja suspendida sobre el plato. No se giró, pero vi la tensión en su mandíbula, el destello de algo desprotegido en sus ojos. Yo necesito saber sobre el granero. Sobre lo que pasó aquí, hace años. Sus ojos se desviaron ligeramente, evitando los míos, como si la mera mención del lugar llevara consigo una especie de peligro. La habitación parecía más pequeña ahora, las paredes cerrándose a medida que la luz de la tarde se apagaba. Podía escuchar el tenue murmullo del pueblo más allá, las risas de los niños llevadas débilmente por el viento, ajenos al peso que oprimía nuestro hogar. Finalmente dejó la esponja, frotándose las manos con un paño de cocina con deliberada lentitud. Había alguien, dijo, casi en un susurro. Su voz era baja, cuidadosa, como si hablar más alto pudiera traer consecuencias. Esperé, con el corazón latiendo con fuerza, la respiración entrecortada. Una joven. Recogida por esta familia hace años, su nombre era Marisol. La palabra cayó entre nosotros como una piedra lanzada a aguas tranquilas, enviando ondas que sacudieron cada rincón de la cocina. Sentí que mi pecho se apretaba. Marisol. Solo había visto su nombre en susurros, insinuaciones, cartas, fragmentos de la verdad provocados por Julián en el bosque. Ahora se pronunciaba en voz alta por primera vez por la persona que lo había mantenido oculto durante décadas. Ella desapareció, susurré, casi para mí mismo. El silencio que siguió fue insoportable, extendiéndose hasta los rincones de la habitación y más allá, llenando los espacios donde antes la luz permanecía. Mi padre no respondió de inmediato. Se apoyó contra el mostrador, el peso de los años presionando sobre su figura. Era para protegerla, dijo finalmente, con la voz quebrándose ligeramente. Y para protegernos. Pero el costo era mayor de lo que me había dado cuenta. Sus manos temblaban ligeramente ahora, no por la edad, sino por el peso de un secreto demasiado pesado para llevarlo solo. Lo vi, realmente lo vi. No al padre que sonreía y daba lecciones en el viñedo, sino a un hombre atrapado por el miedo, por la culpa, por decisiones que no podía deshacer. Di un pequeño paso más cerca, aunque mis piernas se sentían débiles bajo mí. ¿Por qué no se le dijo a nadie? Mi voz tembló. ¿Por qué todos se quedaron en silencio? Me miró entonces, finalmente encontrando mi mirada, y vi algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. Pensamos que era más seguro, dijo suavemente. Tu madre trató de protegerla. Intentó detener lo que iba a suceder. Pero tu madre se fue porque no podía vivir con el silencio. Y yo pensé que cerrar el granero, esconderlo todo, enterraría mi culpa. Me equivoqué. Su voz se quebró por completo en las últimas palabras. Se recostó contra el mostrador, con las manos cayendo a los lados. Me senté al borde de la mesa, inhalando los olores familiares de la cocina, el aroma persistente de comidas cocinadas durante décadas, y traté de absorber todo lo que había dicho. La habitación se sentía viva de una manera nueva, no amenazante, no acusadora, simplemente presente, sosteniendo el peso de la verdad. Marisol. El granero. Mi madre se va. Las cartas. Todo estaba conectado. Un hilo que había estado siguiendo durante días, desenredándose cuidadosamente bajo la suave luz de la tarde. Me di cuenta entonces de que el silencio que había sentido en esta casa toda mi vida nunca fue ausencia. Era protección, mal colocada y dolorosa, diseñada para proteger,
para ocultar, para mantenernos avanzando sin confrontar lo que no podíamos cambiar. Quería preguntar más, exigir detalles, pero las palabras se sentían pesadas, demasiado pesadas para forzarlas a salir. En su lugar, escuché las suaves respiraciones de mi padre, el leve goteo del agua del fregadero, el viento acariciando la ventana. La casa misma parecía esperar conmigo, guardando espacio para confesiones que ya no podían permanecer en secreto. Finalmente, susurré, tengo que volver al granero. Su rostro palideció, y dio un pequeño paso hacia mí, casi extendiendo la mano, casi deteniéndome. Lucía, dijo, con la voz temblorosa, no son solo recuerdos los que te esperan allí. Es el pasado, tiene bordes lo suficientemente afilados como para cortar. ¿Estás listo? Tragué, sintiendo el peso de todo lo que había venido antes, las cartas, la fotografía, el olivar, las paredes del sótano. Asentí, en silencio, deliberadamente. Tengo que saberlo, dije. No puedo dejarlo así. Suspiró, una larga exhalación que parecía liberar años de tensión, pero que no lo liberó de la culpa que llevaba. Se dio la vuelta, caminando hacia el fregadero, dejándome enfrentar la decisión solo. Entonces entendí que algunas verdades no pueden ser compartidas, solo descubiertas, y que el granero guardaba el próximo capítulo de una historia que había estado esperando décadas para ser contada. Me levanté de la mesa, sintiendo cómo cambiaba el aire de la tarde mientras los últimos rayos de sol se ocultaban tras las colinas. Las sombras se alargaban por el suelo de madera, doblándose y retorciéndose con la luz que se apagaba. Podía escuchar el murmullo distante del pueblo acomodándose en la noche, ajeno al peso que presionaba contra la vieja casa, a las historias aún ocultas en rincones oscuros, detrás de puertas cerradas, en graneros cerrados durante años. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo el calor de la cocina permanecer en mi piel, el tenue olor a aceite de oliva y ajo siguiéndome como un recordatorio del hogar que amaba, aunque me hubiera herido. El granero esperaba. Lo sentí, incluso desde aquí, una atracción silenciosa que tiraba de mi pecho. Sabía que la noche que se avecinaba exigiría un valor que aún no había medido por completo, y que las verdades internas no serían fáciles de enfrentar. Pero no podía dar marcha atrás. Había visto las marcas en las paredes, las iniciales en el sótano, las cartas dejadas por mi madre. Había vislumbrado el bosque donde Julián había hablado de protección, de secretos, de Marisol. Y ahora, el nombre pronunciado flotaba en el aire, pesado e innegable, un desafío y una invitación a la vez. Salí al exterior, el aire fresco de la tarde acariciando mi rostro, llevando el aroma de la tierra húmeda y las hojas de olivo. El granero se encontraba al borde del patio, sus viejas puertas de madera oscurecidas por años de abandono, las bisagras susurrando débilmente mientras el viento soplaba. Podía escuchar el llamado distante de un perro, el suave susurro del pueblo acomodándose para dormir, y me di cuenta con una claridad repentina de que la historia de nuestra familia, de Marisol, de mi madre, e incluso de la culpa de mi padre, ya no estaba dormida. Había comenzado a acercarse a mí, y tenía que encontrarme con ella. Llegué a la puerta del granero, mi mano suspendida sobre el viejo pestillo, sintiendo la textura de la madera bajo mis dedos. La casa detrás de mí, con todas sus sombras, secretos y testigos silenciosos, parecía exhalar. El aire de la tarde contuvo la respiración. Y entendí, el granero no solo revelaría el pasado, exigiría que me adentrara plenamente en él. El granero olía a madera y polvo, pesado e inmóvil, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas. Las puertas crujieron cuando las empujé, el sonido resonando por el patio vacío, despertando viejos recuerdos que creía haber enterrado. Dentro, las vigas estaban oscurecidas por la edad, telarañas colgaban en las esquinas como cortinas delicadas, y el olor a heno se mezclaba con el leve sabor metálico de las herramientas oxidadas. La luz de la luna se filtraba a través de las rendijas de las tablas, proyectando delgadas y cambiantes franjas de luz sobre el suelo. Cada paso que daba levantaba pequeñas nubes de polvo que brillaban brevemente antes de asentarse de nuevo, partículas que atrapaban el aire como fragmentos de años olvidados. El granero se sentía vivo en su quietud, como si la madera misma recordara las manos que la habían tocado, las historias que habían pasado por ella, los secretos que se habían guardado aquí durante demasiado tiempo. Llevaba una linterna, su cálida luz un frágil escudo contra los rincones oscuros. El aire dentro estaba fresco y quieto, presionando contra mi piel, llenando mis pulmones con el peso de las décadas.
Los barriles alineaban un lado de la habitación, apilados de manera desordenada, sus superficies marcadas por el tiempo, su olor a vino fermentado tenue pero persistente. Las cajas se apoyaban contra las paredes, algunas rotas, otras vacías, y en las esquinas, las sombras se acumulaban como tinta en el agua, profundas e impenetrables. Me moví lentamente, deliberadamente, dejando que mis ojos se ajustaran a la oscuridad, escuchando cualquier sonido más allá del crujido de mis zapatos contra el suelo de madera. El granero estaba en silencio, pero el silencio mismo llevaba un peso, una presencia que podía sentir presionando contra mi espalda y hombros, instándome a notar las cosas que había pasado por alto antes. Me detuve frente a una fila de barriles que se apoyaban contra la pared del fondo. Algo en la forma en que la madera se había desplazado con el tiempo llamó mi atención, un tenue contorno de una costura, oculto tras las sombras y el polvo. Me arrodillé, pasando mis dedos sobre las tablas, sintiendo la ligera ceder bajo mi toque. Mi pulso se aceleró. Con cuidado, aparté uno de los barriles, luego otro, hasta que lo vi, una sección de la pared donde las tablas no se alineaban perfectamente, tablas sueltas que parecían haber sido abiertas antes. Mis manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a quitarlas, la luz de la linterna danzando sobre la madera áspera y el polvo que se levantaba. Con cada tabla que retiraba, el aire parecía cambiar, más denso, cargado, llevando el tenue aroma de ropa vieja, pulimento de madera y algo floral debajo, casi imperceptible pero inconfundiblemente humano. Detrás de las tablas había un espacio estrecho, apenas lo suficientemente ancho para entrar, pero suficiente para contener los restos de una vida que había sido cuidadosamente escondida. Dentro había pertenencias personales dejadas en tranquila anticipación, ropa doblada con cuidado, un peine colocado sobre una pequeña bufanda, un rosario guardado en una bolsa de cuero desgastada. Todo parecía intacto, como si alguien hubiera tenido la intención de regresar pero nunca lo hizo. La linterna iluminaba cada objeto, revelando las huellas íntimas de la vida cotidiana de alguien. Me quedé sin aliento. Esta era la habitación de Marisol. No escondido maliciosamente, sino preservado, un santuario en un mundo que había sido demasiado cruel para ofrecer protección de otras maneras. El silencio me envolvía, denso y casi sagrado, roto solo por el leve goteo de agua que provenía de una grieta en el techo. Pasé mis dedos sobre la ropa, teniendo cuidado de no perturbarla, sintiendo la tela que había tocado su piel hace décadas. Las cuentas del rosario eran suaves bajo mi toque, desgastadas por oraciones que nunca escucharía. Todo en el espacio hablaba de espera, de esperanza, de miedo templado por el coraje. La imaginaba aquí, sentada en el pequeño suelo de madera, escuchando los sonidos del granero crujir, el viento moviendo los olivos afuera, los suaves murmullos de la vida más allá de estas paredes. La imaginé respirando, susurrando, soñando y escondiéndose a la vez. El peso de su ausencia me oprimía, pero no era vacío. Era presencia, innegable y profunda. Un sonido repentino me hizo sobresaltar, un leve chirrido, casi como un suspiro. Me quedé paralizado, con la linterna en alto. El granero siempre había estado en silencio, pero en esta habitación oculta, las paredes parecían contener susurros. Hablé en voz baja, casi temiendo que mi propia voz rompiera el delicado equilibrio de los recuerdos. ¿Marisol? No hubo respuesta, solo el susurro de la llama de la linterna y el leve suspiro del aire moviéndose a través de las grietas en la pared. Entonces me di cuenta de que la habitación no me pertenecía, aunque estaba irrumpiendo suavemente en su mundo preservado. Era un testigo, un visitante de una vida cuidadosamente detenida, y era tanto sagrada como desgarradora. Entré completamente en la habitación, cuidando de no mover los objetos. El aire olía débilmente a su perfume, floral y ligeramente dulce, persistiendo décadas después de que ella había desaparecido. Cada objeto contaba la historia de una vida que había sido forzada a las sombras, pero preservada meticulosamente. Ropa elegida y doblada, un peine para el cabello cepillado en secreto, un rosario para oraciones dichas en voz baja. La pequeñez de la habitación, la intimidad de los objetos, hacían que la ausencia fuera aún más impactante. Esta era la prueba de su vida, su presencia, su resiliencia. Y me hizo darme cuenta de algo que no había entendido antes: esconderse no era lo mismo que borrar. La habitación era un testimonio de la supervivencia en su forma más silenciosa. Me senté al borde del estrecho suelo de madera, la luz de la linterna proyectando sombras temblorosas en las paredes, y me permití respirar. Cada historia,
Cada secreto que había descubierto, cada carta y fotografía, ahora convergían en este espacio. Marisol había vivido aquí, sin ser vista, pero no se había perdido del todo. Y, sin embargo, las preguntas surgían como humo. ¿Quién la había escondido? ¿Por qué nadie había buscado con más diligencia? ¿Por qué había dejado mi madre la casa de la manera en que lo hizo, y qué esperaba proteger al mantener este secreto? Las respuestas flotaban justo fuera de mi alcance, burlándose de mí con el peso de su importancia. El viento se agitaba afuera, rozando las paredes exteriores del granero, llevando consigo el tenue aroma de la lluvia y los olivos. Sentí el pulso de la historia en la madera bajo mis pies, en los objetos preservados, en el mismo aire. Marisol había existido aquí, y al descubrir esta habitación, había entrado en su mundo, caminado a su lado, sentido su miedo y su valentía, aunque solo fuera por un momento. El granero, que había sido un lugar de sombra y misterio, ya no era del todo desconocido. Su habitación oculta, preservada y esperando, ofrecía un frágil puente entre el pasado y el presente. Finalmente me puse de pie, reemplazando cuidadosamente las tablas, dejando todo como había estado. El resplandor de la linterna se suavizó, las sombras se alargaron, y me di cuenta de que el granero guardaba más que solo recuerdos, guardaba la verdad, esperando a que la encontrara por completo. Retrocedí al espacio abierto, absorbiendo los barriles, las cajas, el áspero suelo de madera y la cambiante luz de la luna. El aire olía débilmente a madera vieja, heno y el persistente rastro de la presencia de Marisol. Ahora entendía que el granero había sido un refugio, un secreto y un desafío a la vez. Y supe, con la tranquila certeza de alguien que está al borde de una revelación, que no lo dejaría sin terminar. El granero se sentía diferente esa noche, más silencioso que antes, como si hubiera estado conteniendo la respiración en anticipación. La luna se había deslizado detrás de las nubes, y la linterna que llevaba proyectaba suaves charcos de luz que temblaban contra las paredes ásperas. El polvo flotaba en el aire, brillando débilmente cuando era atrapado por el haz, perturbado por cada paso cuidadoso que daba. Las tablas de la habitación oculta habían sido devueltas a su lugar hace mucho tiempo, pero el peso de su presencia persistía en las sombras, presionando suavemente contra mí, guiándome más adentro del espacio que casi había temido entrar. Sentí el pulso de la historia aquí, los ecos de vidas plegadas en el silencio, el de Marisol, el de mi madre, y ahora el mío, convergiendo en la misma habitación al mismo tiempo, décadas después de que el mundo se hubiera alejado. No estuve sola por mucho tiempo. Un movimiento en la puerta llamó mi atención, una figura de pie justo más allá del resplandor de la linterna, enmarcada por la oscuridad. Julian. Su presencia era tranquila, deliberada, y aún así llevaba el mismo peso que había sentido en el bosque días antes. No habló al principio, dejando que el silencio se estirara entre nosotros como un hilo tenso. El aire olía débilmente a lluvia, mezclado con el aroma seco de la madera y el heno. Mi pecho se apretó al verlo, no por miedo, sino por reconocimiento. Él pertenecía aquí de una manera que el resto del pueblo, y quizás incluso yo, no podían entender completamente. «Lo encontraste», dijo finalmente, con voz baja y firme. «Encontraste lo que ella dejó atrás». Asentí, con las palabras atascadas en mi garganta. Yo vi todo», susurré. Su habitación, las cosas que dejó, las cartas, el granero, todo está conectado. Mi mano descansaba contra un barril, la madera áspera bajo mi palma, anclándome. Julián se acercó, pero nunca demasiado, la linterna iluminando suavemente el borde de su rostro. «Tu padre», comenzó, con voz vacilante, «nunca contó toda la historia». «Mi padre, el cuidador, sí lo hizo, antes de morir». Me habló de Marisol. Estaba embarazada. La familia, tenían miedo. Tenían miedo del escándalo, de la vergüenza, de lo que dirían todos en el pueblo. Sus palabras cayeron lentamente, cada una cargada con años de secreto. La quietud del granero parecía resonar con ellas, absorbiendo la verdad en lugar de rechazarla. Tragué con dificultad, mi corazón golpeando en mi pecho. ¿Embarazada? La palabra se sentía ajena, imposible, pero llevaba en ella la innegable realidad de una vida oculta. La linterna tembló ligeramente en mi mano, y sentí un escalofrío recorrerme, no por el frío, sino por la gravedad de lo que se estaba revelando. Julián asintió. «Sí». «¿Y tu madre?» Intentó protegerla. Ella discutió, suplicó,
Pero tu padre, él cerró el granero. Pensó que ocultarlo todo borraría el problema. Pero solo lo enterró, y todo lo que siguió fue moldeado por esa elección. Sus ojos sostuvieron los míos, firmes y pacientes, pero pesados con la misma carga que sentía presionando contra mi propio pecho. El granero, silencioso y expectante, parecía palpitar con cada palabra, confirmando que la verdad, una vez perturbada, nunca podría regresar a su quietud original. Me dirigí hacia la pared lejana, mis dedos rozando la madera áspera de los barriles, e imaginé la habitación oculta detrás de ellos. La presencia de Marisol permanecía aquí, preservada en objetos y recuerdos, delicada y perdurable. Mi madre había intentado protegerla, contener lo imposible dentro de las frágiles estructuras del amor y el miedo, y sin embargo había fracasado. Podía sentir la ira, la tristeza, la desesperación silenciosa que debió haber permanecido en el pecho de mi madre, la imposibilidad de sostener la vida y la lealtad al mismo tiempo. Y entonces pensé en mi padre, de pie en la cocina días antes, su voz fracturada, su culpa palpable. Me di cuenta de que había enterrado más que una habitación. Había enterrado décadas de vidas, decisiones y fragilidad humana, con la esperanza de que el silencio pudiera ser un escudo. Julián habló de nuevo, más bajo esta vez, casi un murmullo. Marisol se fue una noche. Nadie sabe a dónde. Tu madre la siguió poco después. No podía quedarse más tiempo en el silencio. Había intentado proteger a alguien que amaba, y eso la destruyó, de maneras que apenas podemos entender. Sus palabras presionaron contra mi pecho. El granero, las cartas, el olivar, los rasguños en las paredes, todo convergía en esta revelación. La historia que había estado desenredando ya no eran fragmentos. Estaba completo, aunque aún con bordes irregulares, imposible de suavizar. Presioné mi mano contra la linterna, sintiendo su calor, anclándome en el presente, mientras el pasado se estiraba y presionaba en cada sombra, cada rincón, cada objeto. Pensé en mi madre, imaginándola salir de la casa, adentrándose en la noche con Marisol en su mente, llevando su amor y miedo a través de las colinas. Imaginé las puertas cerrándose detrás de ella, el granero cerrado y silencioso, la casa exhalando un suspiro largo y contenido. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, del tipo que lleva tanto tristeza como comprensión, la liberación silenciosa de darse cuenta de que el amor había sido lo suficientemente fuerte como para actuar, incluso cuando no pudo evitar la tragedia. Finalmente entendí que el peso que sentía en la casa no era solo culpa o vergüenza, era devoción, protección y las decisiones imposibles de personas comunes presionadas en circunstancias extraordinarias. La voz de mi padre volvió a mí entonces, fragmentada y silenciosa, la confesión que aún no había permitido que se asentara por completo. Pensé que cerrar el granero enterraría mi culpa, había dicho. Y ahora veía claramente que había hecho más que eso. Había preservado la verdad, la había mantenido intacta, esperando que alguien la descubriera con paciencia, cuidado y valentía. Sentí una extraña mezcla de ira y alivio, sabiendo que la confrontación y la comprensión podían coexistir en el mismo espacio. El granero se había convertido en umbral, no de castigo, sino de reconciliación, y finalmente había cruzado completamente. La lluvia se suavizó afuera, golpeando suavemente el techo, llevando el aroma de la tierra mojada y los olivos al granero. La presencia de Julián permanecía, firme y no intrusiva, un recordatorio de que el pasado podía enfrentarse sin colapsar bajo su peso. Pensé en Marisol, en mi madre, en el cuidador, en mi padre, y en mí mismo, entrelazando generaciones de secretos, guiado por fragmentos, cartas y sombras. Me di cuenta de que la historia ya no estaba oculta. Estaba aquí, vivo en el granero, en el aire, en la luz y la oscuridad, y en las personas que aún estaban dispuestas a enfrentarlo. Finalmente, Julián dio un paso atrás, sus ojos fijos en los míos. Ahora es tu elección, dijo suavemente. Llevarlo adelante, perdonar, buscar, recordar. O dejarlo en las sombras. Asentí, entendiendo que la verdad era tanto liberación como carga, un regalo frágil llevado a través de las décadas. Acercé la linterna, sintiendo su calidez, y tomé una respiración profunda, el granero exhalando a mi alrededor como si reconociera que la historia, por fin, había sido contada a alguien dispuesto a cargarla. Las sombras parecían más ligeras ahora, los motes de polvo suspendidos en el círculo dorado de luz, y sentí una tranquila determinación apoderarse de mí. El granero permanecía inmóvil,
pero vivo, un repositorio de memoria, protección, miedo y amor. Entendí esa noche, mientras me encontraba bajo el resplandor de la linterna, que los secretos pueden mantenerse, pero la verdad tiene una manera de surgir, suave o violenta, hasta que se encuentra. Y me di cuenta de que estaba listo para encontrarme con ella, para entenderla y para comenzar el delicado proceso de restaurar lo que había estado oculto en silencio durante demasiado tiempo. El aire de la mañana estaba quieto y cálido, la tierra suave bajo mis pies descalzos mientras entraba en el patio. El amanecer había llegado lentamente, acariciando los olivos con oro, esparciendo largas y frágiles sombras sobre el suelo húmedo. El granero se encontraba al borde del patio. Con sus puertas abiertas por primera vez en décadas, la madera vieja crujía suavemente con el movimiento del aire y la memoria. La luz se derramó en el espacio, iluminando el polvo que había esperado durante generaciones, asentándose en delgadas franjas a través de las desgastadas tablas del suelo. Respiré hondo, sintiendo el sol en mi rostro y el aroma de la tierra, las aceitunas y los tenues rastros de heno, y por primera vez sentí el pulso silencioso del alivio que viene con la comprensión. La familia comenzó a reunirse a mi alrededor lentamente, atraída por el suave sonido de los pasos y la presencia de algo diferente en el aire. Mi padre fue el primero en llegar, dudando en el borde de la luz del granero, su rostro pálido pero suavizado por la tranquilidad de la mañana. No habló, aún no. La ausencia de mi madre flotaba como una sombra delicada sobre todos nosotros, las cartas y fragmentos de memoria aún frescos en nuestras mentes. Mis primos y tías siguieron, algunos curiosos, otros cautelosos, adentrándose en el calor del patio, percibiendo el cambio en la casa y en mí. El aire se sentía más ligero ahora, ya no cargado de secretos, aunque rastros de ellos persistían, tenues como la niebla matutina que se eleva del suelo. Miré hacia atrás al granero, recordando la habitación oculta, el rosario, la ropa cuidadosamente conservada, los signos de vida dejados en espera. Marisol había existido aquí, sin ser vista, pero había sido real, y a través de su historia, los hilos enredados del pasado de nuestra familia finalmente habían salido a la luz. Me di cuenta entonces de que el granero nunca había sido solo un lugar de escondite, era un umbral, un depósito de valentía y silencio, una habitación donde la verdad podía sobrevivir hasta que alguien estuviera listo para encontrarla. Sentí mi pecho subir y bajar con el ritmo del alivio y el duelo entrelazados, sabiendo que algunas verdades no destruyen, sanen, lentamente, suavemente, a su propio tiempo. Mi padre se acercó, su mano rozando el viejo marco de la puerta, desgastado por generaciones de manos que lo habían abierto y cerrado para innumerables tareas, celebraciones y secretos. No habló al principio, dejando que la luz del sol llenara el espacio entre nosotros, lavando los años de silencio con una cálida luz dorada. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme, llevando una humildad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Guardamos demasiado en secreto, dijo. Durante demasiado tiempo. Y sin embargo, aquí está, finalmente visto. Espero que pueda empezar a sanarnos. Asentí, sintiendo como el peso de las décadas se alzaba ligeramente, la casa exhalando a nuestro alrededor como si reconociera que finalmente se había encontrado la verdad. Entré en el granero, dejando que la luz del sol se derramara sobre las tablas del suelo, iluminando los motes de polvo que danzaban en el aire cálido. Todo se sentía vivo con recuerdos, los barriles, las cajas, los débiles rastros de la habitación oculta aún presentes en los rincones, aunque ahora liberados del secreto. El espacio ya no se sentía amenazante ni pesado, estaba abierto, un recipiente para la reconciliación y la comprensión. Pasé mi mano por la áspera madera del marco de la puerta, sintiendo la textura de la historia, del amor y el miedo, de la protección y los errores. Este lugar, que había estado en silencio y cerrado durante tanto tiempo, finalmente estaba respirando de nuevo, y en su aliento estaba la posibilidad de avanzar. Mis primos se reunieron a mi alrededor, con los ojos suaves y curiosos. Mis tías y tíos se quedaron cerca, indecisos pero atraídos por la tranquila transformación del patio y el granero. No hablamos de inmediato, no había necesidad. El aire llevaba todo lo que las palabras no podían: arrepentimiento, alivio, comprensión y el voto tácito de hacerlo mejor, de ver, de recordar. Miré hacia el olivar más allá del granero, las hojas brillando a la luz de la mañana, y sentí la tranquila continuidad de la vida presionando suavemente contra el pasado. El olivar había sido testigo de secretos, y ahora era testigo de reconocimiento,
del frágil surgimiento de la verdad. Me arrodillé brevemente en la suave tierra, sintiendo el calor de la tierra bajo mis manos, y me permití imaginar a mi madre. Quizás estaba en algún lugar observando, quizás regresaría, o quizás permanecía fuera de nuestro alcance, su historia ahora inseparable de la nuestra. De cualquier manera, sentí su presencia en la luz del granero, en el polvo, en los objetos que había dejado atrás, en el mismo aire del patio. El saber que había actuado con amor, incluso cuando estaba limitada por el miedo, hacía que la ausencia fuera más suave, menos áspera. No era cierre, exactamente, era algo mejor. Era comprensión, una especie de perdón extendido a través del tiempo, sostenido suavemente en los espacios donde una vez reinó el silencio. Mi padre se unió a mí en el borde del granero, la luz de la mañana iluminando las líneas de su rostro suavizadas por el calor del amanecer. No necesitábamos hablar. El aire llevaba suficiente. Lentamente, el resto de la familia avanzó, uno por uno, cruzando el umbral de las puertas abiertas, dejando que la luz tocara sus rostros, permitiendo que el granero nos recordara que la verdad, una vez revelada, podía ser enfrentada sin colapso. La casa misma parecía más ligera ahora. Las sombras se retiraban a los rincones, las paredes se suavizaban con el reconocimiento, los techos se abrían al sol. Había esperado lo suficiente para que pudiéramos entrar plenamente en ella. Finalmente salí completamente al patio, sintiendo el calor de la tierra bajo mis pies, el suave vaivén de las ramas de olivo en la brisa matutina. Mis primos se quedaron un momento, algunos sonriendo suavemente, otros aún en silencio, todos presentes. Mi padre se quedó detrás de mí, alto pero más ligero, y me di cuenta de que el granero había hecho algo que nosotros no podíamos. Había convertido el silencio en espacio para la comprensión, el dolor oculto en memoria compartida, los secretos en lecciones que finalmente podrían guiarnos hacia adelante. Sentí una esperanza extraña y delicada surgiendo, no explosiva, no dramática, sino constante, como la luz del sol derramándose por un patio al amanecer. Las puertas del granero permanecían abiertas, dejando que la luz se derramara en los rincones donde antes reinaban las sombras. El aire estaba más cálido, más libre, llevando el tenue aroma de heno y hojas de olivo, el residuo de secretos ahora encontrados y reconocidos. Y en ese silencio, comprendí plenamente. El granero siempre había estado esperando, no por castigo o vergüenza, sino por valentía y cuidado. Y ahora, lo habíamos encontrado, juntos. Respiré profundamente, sintiendo la tierra bajo mí, el aire a mi alrededor, la presencia de la familia reunida por fin en un frágil círculo de entendimiento. El granero, el bosque, la casa y las cartas nos habían guiado hasta aquí, a este momento de tranquila reconciliación. Y me di cuenta de que algunas verdades, incluso cuando son pesadas y dolorosas, no destruyen, permiten que el corazón respire, que el pasado descanse y que los vivos avancen con suavidad y cuidado. El sol se alzó por completo sobre los campos de olivos, proyectando largas y doradas franjas a través del patio, el granero y la casa. Me quedé solo brevemente, sintiendo el calor de la mañana penetrar en mi piel, anclándome en el conocimiento de que el pasado, una vez confrontado, finalmente puede dar paso a la luz. Y supe, al girarme para unirme a la familia, que la puerta permanecería abierta, no solo para la luz del sol, sino para la memoria, para el reconocimiento y para la frágil promesa del perdón. Muchas gracias por ver. Si disfrutaste este video, no olvides darle al botón de me gusta. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios abajo, me encantaría saber de dónde son todos. Y, por supuesto, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas un video. Nos vemos en el próximo.